¿Cómo les va? Nos encontramos en el video con el desarrollo de la primera parte de la unidad 1 de la materia Tecnología, Cultura y Conocimiento en el plan nuevo o de Informática en el plan 85. Lo primero que tenemos que pensar es a qué le llamamos sociedad de la información o por qué le llamamos sociedad de la información. Hay gente que respecto de este tema habla de sociedad del conocimiento y en ese sentido me parece interesante diferenciar la información del conocimiento. La información se produce, se comunica, se vende, se roba, no sé, se busca como recurso económico. El conocimiento se construye. Y en ese sentido, hay una potencialidad de esta información en construirse en conocimiento. Pero esa potencialidad no se completa, no se realiza si esa información, por ejemplo, no es significativa en términos de Ausubel, etcétera. Podríamos relacionarlo con las otras materias y los contenidos que ustedes ya han estudiado. Por eso me parece interesante hablar de sociedad de la información en términos críticos, eh, alejarnos de la idea de sociedad del conocimiento y pensar en términos de sociedad de la información, aún considerando que la sociedad de la información no es que toda la sociedad tiene acceso a la información. En ese punto podríamos empezar a preguntarnos si efectivamente es la sociedad o algunos de la sociedad los que tienen acceso. Sin embargo, en la medida que las tecnologías siguen desarrollándose, esta popularización del acceso, si se quiere decir, es un hecho, y en todo caso nosotros desde las humanidades y en particular desde eh, ciencia y la educación tenemos algo que decir en términos de que esta sociedad cada vez sea más cierta en términos de totalidad y menos en términos de exclusiones, ¿no es cierto? La idea de aspiración de una sociedad de la información en términos de acceso igualitario, democrática y demás. Esto va de la mano con la idea de que existen múltiples dispositivos, dispositivos móviles, dispositivos en desarrollo que no son los que estamos viendo, que probablemente dentro de algunos años esto cambie, que las distintas generaciones tienen acceso y todo lo que ustedes han leído, visto y que ya sabemos por sentido común y respecto de lo que no vamos a abundar por eso mismo. Eh, que los dispositivos son cada vez más accesibles, que la tecnología es cada vez más fácil. Vamos a problematizar estas cuestiones en esta clase y en las futuras, ¿no? Obviamente. En todo caso, lo que nos interesa es ver cuál es la relación de determinación que hay entre la sociedad de la información y las tecnologías de información y la comunicación. Si existiría alguna alternativa de pensar en esta sociedad de la información si no existían las tecnologías tal y como son. Y la respuesta es que no. La sociedad de la información es como es, aún con estas limitaciones que planteábamos al principio, porque las tecnologías de información y comunicación son como son. O sea, hay una especie de determinación entre la configuración y cómo son las tecnologías y qué pueden hacer y resolver y con qué dificultades lo realizan las tecnologías respecto de cuán grande, cuán amplia, cuán restringida sea la sociedad de la información. Entonces, se habla de determinaciones de la sociedad de la información en función de estos desarrollos, que no son solamente el hardware, no son solamente los aparatos, sino cómo la información es diseñada, es preparada, es pensada en términos de su distribución, ¿no? O de su acceso. Y en ese punto en esta materia vamos a concentrarnos en cuáles son las determinaciones de las tecnologías. Si las tecnologías determinan la sociedad de información, casi en un esquema darwiniano uno podría pensar, bueno, ¿de dónde vienen las tecnologías? Bueno, en ese sentido es lo que vamos a pensar a continuación. Podemos pensar que el desarrollo tecnológico se produce a partir de la interrelación entre tres contextos.
el contexto de justificación, que es donde se definen las razones por las cuales determinada tecnología es como es. Y ahí aparece la posibilidad de pensar en tecnologías que sean producidas para el fenómeno capitalista por autonomacia, el lucro, eh, como lo son la mayoría de las tecnologías que utilizamos, y algunas otras tecnologías que se desarrollan con otras finalidades, con otras pautas. Una vez definidas las pautas, una vez definida el público y lo que uno quiere hacer con esa tecnología, hay que desarrollarlo. Y en ese punto empiezan los analistas, los diseñadores, los programadores a producir o los ingenieros a producir esta tecnología. Cuando esa tecnología responde a aquellos que definen su realización, o sea, a los que están en el contexto de justificación, pasamos a un escenario de aplicación de esa tecnología. O sea, el lugar nuestro en la mayoría de los casos. O sea, nosotros lo que hacemos es aplicar una tecnología que fue pensada y desarrollada por otros, en el contexto de justificación y desarrollo, respectivamente. Pensar en estas cuestiones, pensar en que no es solamente desarrollar una tecnología y aplicarla, o que nosotros nos encontramos aplicando una tecnología pensada en el contexto de justificación, abre, de alguna manera, si uno quiere, expande la profundidad de la pantalla y nos hace pensar que las tecnologías no necesariamente deben ser como son, sino que son como son porque a alguien le interesa que sean de esa manera. Y que en ese interés y en cómo esto se produce, hay porosidades, que son las líneas de puntos que ustedes ven en el gráfico. Hay porosidades que no son una línea de puntos continua, sino discontinua, justamente, porosidades que, por ejemplo, hacen que cuando los desarrolladores van a hacer lo que aquellos que financian el desarrollo, que auspician el desarrollo, quieren, le dicen a la persona o a las instituciones o las empresas que lo financian, bueno, esto se puede hacer, o encontré esta nueva opción, ¿qué les parece? Entonces, esta primera idea se va modificando en función de las características del desarrollo. Muchas veces informática, muchas veces económica, muchas veces lo que sea. Cuando ese producto es llevado al mercado y es aplicado, también hay porosidades. Resulta que la gente lo usa como nosotros habíamos pensado en el contexto de justificación, por ejemplo, o como habíamos desarrollado. Y a veces no. A veces las personas usan los dispositivos de otra manera. Por ejemplo, cuando digo un ejemplo que ya pasó de moda, pero que es representativo, y lamentablemente pasó de moda, ¿no? Hace algunos años había una movida muy fuerte a impedir la instalación de antenas de teléfonos celulares. Y cómo se utilizaban, y cómo se movilizaban estas movilizaciones a través de los teléfonos celulares. Lejos estaban aquellos que diseñaban en el contexto de justificación y desarrollo que esos mismos dispositivos se utilizaban en contra justamente del desarrollo comercial de esos dispositivos. Entonces, hay una aplicación que es distinta. Ni que hablar después cuando, por ejemplo, en el desarrollo de programas de mensajería a priori como el WhatsApp, se los piensa en una aplicación y resulta que la gente lo utiliza de otras maneras. Esto en el antecesor del WhatsApp es muy claro. En su momento los teléfonos eran teléfonos y empezó eh, el auge de la mensajería pre-WhatsAppica, si se quiere. En esa mensajería pre-WhatsAppica, que quizás algunos de ustedes participa aún o han participado, pero que siguen los teléfonos, uno escribía con mensajes de texto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo desarrolló? ¿Porque quería que conservemos el lenguaje? No, por dinero. ¿Qué pasó con eso? Que la gente empezó a usar los mensajes de texto y dejó de usar el teléfono, que era aquello con lo que se ganaba efectivamente el dinero. Entonces hubo una tensión, una innovación que fue pensada y desarrollada y aplicada, resulta que empezó a funcionar de manera diferente. O sea, no en consonancia con lo que se había imaginado. Finalmente, para avanzar, podemos pensar que en el contexto de aplicación, o que el contexto de aplicación es una escena que fue pensada por otros.
No es solamente nosotros y las pantallas y lo que nosotros podemos hacer. Alguien nos pensó haciendo eso. Y esto no pasa solamente con las tecnologías. Este gráfico no se aplica solamente a la tecnología, sino a la tiza, al pizarrón, a la virome, al mate. Todo fue pensado en un contexto, pensando en un contexto de aplicación, en cómo se va a utilizar. La tiza no se puede utilizar, una tiza de pizarrón común, no se puede utilizar para escribir en cualquier superficie. Y cualquier superficie tiene las características para recibir la tinta de un marcador, por más sofisticado que este sea. Y así, la forma que tiene la tecnología, o sea, si la lapicera, la virome, es como es porque está pensada para ser tomada de una manera y aplicada en un papel que está pensado para que esa virome. Entonces, hay una ecología de interfaces, como dice Scolari, que es un autor que vamos a leer, una ecología de interfaces donde una está pensada en relación con otra. De esta manera, nada es casual, sino, por el contrario, intencionado. Lo mismo que el desarrollo tecnológico. Muchas veces se confunde o se mezcla la idea de desarrollo tecnológico con avance de la humanidad. No es lo mismo. Hay, como estamos diciendo, condicionantes del contexto de justificación de la tecnología que no necesariamente implican un avance cualitativo en términos de humano, de nuestras capacidades humanas y demás. En este sentido, para pensar esto, nada mejor que una tecnología pensada justamente que cuando uno la ve dice, ¿qué, qué más bueno que un puente, ¿no? Sin embargo, el mismo puente ha sido pensado para que pasen algunos vehículos y que no pasen algunos vehículos. Estas restricciones, estas limitaciones de la tecnología son parte intrínseca de la tecnología, más allá de lo que aparezca. Más allá que nos fascinemos con Google, con la empresa Google y los productos que nos ofrece, o nos fascinemos con lo que nos ofrecen, que efectivamente nos ofrecen las pantallas, todo tiene un porqué, un para qué, y en todo caso fue desarrollada para eso, y nosotros podemos tener, en todo caso, un margen que algunos autores lo ven más grande, como Finberg, que es un autor que vamos a leer, y hay otros autores como Wiener que los ven más pequeños. Bien, para terminar esta primera presentación, hay un concepto que es el de transparencia de las interfaces. ¿Qué significa que una interfaz es transparente? Ahí en esta imagen aparece la pantalla que le da la mano al chico. Bueno, eso mismo, que para que el modelo del desarrollo tecnológico se difundiera, fue necesario que fuera más fácilmente utilizado por todos, que fuera necesario menos cantidad de enseñanzas alrededor del hecho de usar la tecnología. Bien, por eso mismo, la transparencia, o sea, que las pantallas sean más fáciles de utilizar, que los dispositivos sean más, entre comillas, intuitivos, o sea, que no requiramos mucho trabajo para aprender a utilizar. ¿Cuánto necesita una persona que no conoció nunca una computadora para entrar a una computadora, un aparato y mandar un mensaje? ¿Cuánto tiempo? Bueno, si esto lo retrotraemos a 20 o 30 años, se requerían otros conocimientos. A 40 años se requerían otros conocimientos. Las interfaces fueron desarrollándose como más transparentes, no solamente para, entre comillas, democratizar, sino para facilitar la expansión de un mercado. Bien, el concepto de transparencia de interfaces y todo lo que les comentaba está expuesto en el primer capítulo del libro de cátedra, cuyo título empieza pantallas, tecnologías, conocimiento, y en las primeras precisiones teóricas. Nosotros esperamos que ustedes puedan leer estos textos, que lo hayan leído, que en todo caso esto sirva para recuperar alguna de esas lecturas, y espero que les resulte interesante. En las clases virtuales retomaremos estas cuestiones e incluso les mandaremos, como ya le hemos mandado, algunas categorías que hemos utilizado para ver qué relación ustedes encuentran. Bueno, seguimos en contacto entonces.